Entre los personajes bíblicos, uno de los más incomprendidos quizás sea Betsabé. Y aun quienes conocen bien las Sagradas Escrituras, muchos tienen una imagen equivocada de esta mujer del Antiguo Testamento. Betsabé, aunque fue víctima de circunstancias terribles, Dios le mostró misericordia. Dios la bendijo y le permitió ser parte de esas mujeres que llegaron a formar la genealogía de Jesús de Nazaret. ¿Quién era Betsabé? Debemos notar que el texto de Mateo 1:6 no se refiere a esta mujer por nombre, sino que la identifica como la mujer, la esposa o la viuda de Urías Eteo. ¿Y quién es este personaje? Urías era algo así como un mercenario extranjero que servía en las fuerzas especiales de los ejércitos del rey David. Desde antes de ser rey, David reclutó a un grupo de hombres valientes. Debemos entender que en la Biblia, principalmente el Antiguo Testamento, cuando se refiere a un hombre valiente, está hablando de hombres que son especialistas, entrenados en las artes de la guerra. Y la Biblia nos menciona a un grupo de hombres llamados los valientes de David. Él había reclutado este grupo especial para que fuesen su guardia personal. Estos soldados le rodeaban en las batallas y se encargaban de las misiones más peligrosas. En 2 de Samuel 23 dice que los valientes de David eran 37 soldados y la gran mayoría eran extranjeros. Solo 1 o 2 eran israelitas. Los mencionamos como mercenarios porque es la definición para quienes por dinero sirven a cualquier país en la guerra. Urías era hitita o eteo. Los hititas provenían del norte de Europa. Eran de esas tribus indoarias que emigraron y se establecieron en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Alemania, Grecia, la India, Irlanda. Los filisteos y los eteos también eran indoarios. Por lo tanto, Urías, lo más probable es que haya sido de fisonomía europea. Los hititas ya habían llegado alrededor del año 2000 a la región de Anatolia, Turquía. Ese pueblo llegó a florecer por el año 1200 a.C. y se convirtió en un imperio que en su tiempo competía con los egipcios. Los eteos se fueron expandiendo en el creciente o en la media luna fértil, ese gran valle que abarca desde la Tierra Santa y llega hasta Irán e Irak, bordeando por los ríos Tigris y Éufrates. Por toda esa región había hititas, seguramente en Canaán también los había. Evidentemente, Urías se consideraba israelita porque su nombre es hebreo y significa fuego de Dios o luz de Dios. Además, en ese entonces, los extranjeros que trabajaban para algún israelita eran considerados parte de su familia extendida, o sea, eran parte de su clan, de tal modo que Urías pasó a formar parte del clan de David. Y eso nos explica por qué la casa de Urías estaba cerca del Palacio Real, en una zona muy exclusiva de Jerusalén. Betsabé, cuyo nombre significa hija del juramento, era una mujer israelita y era una mujer muy importante. Era nieta de Ahitofel, quien fue uno de los consejeros principales del rey David. Eliam era hijo de Ahitofel y a su vez padre de Betsabé. Entonces, cuando leemos en la Biblia acerca de los valientes de David, vemos que uno de los pocos israelitas de esa élite es precisamente Eliam, el padre de Betsabé. Así vamos aclarando el panorama. Betsabé era una mujer israelita casada con Urías, un soldado extranjero. Urías y su suegro Eliam eran compañeros de brigada. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Esta historia la encontramos en 2 de Samuel capítulo 11. Nos dice que David andaba paseando por la azotea de su palacio, el cual se ubicaba en lo alto de un monte en Jerusalén. Las azoteas de ese entonces eran algo extrañas y se requería de excelentes ingenieros para que pudieran hacer ese tipo de techos, esas azoteas con los recursos que existían en ese tiempo. Pero la Biblia dice que David andaba paseando por su terrado, en su azotea. Era algo raro tener ese tipo de azoteas, pero David en su palacio tenía una. ¿Por qué David estaba en Jerusalén y no en la batalla? Lo raro no es que él estuviera en Jerusalén, más bien lo extraño es que no estaba en la guerra. Israel estaba en guerra y el antiguo guerrero ahora es el rey. Y aunque muchas veces vemos que aún el rey va a la guerra, en este caso David ahora era un hombre de estado. Si llegaban a matar al rey, se acababa el reino. El reino no podría sobrevivir sin el rey. Por lo tanto, David ahora se quedaba en Jerusalén, en lugar de ir a la guerra, mientras su ejército estaba en el campo de batalla. Desde lo alto del palacio, una tarde David vio a una mujer que se estaba bañando en su casa.
Y debemos aclarar algo muy importante porque aún mucha gente hoy en día cree que Betsabé se encontraba en público y bañándose desnuda, pero no es cierto. Vamos a tratar de explicarlo. Las casas de ese tiempo no tenían ventanas, la fontanería prácticamente no existía, por lo que las casas no tenían baño en el interior. Así que para bañarse la gente tenía dos opciones. Si la casa era pequeña, se podía utilizar el techo. Así el agua corría hacia abajo por el desnivel y nadie podía verle. El agua caía a la calle y no se estancaba. Si la casa era grande, entonces hasta se podía tener un patio interior que servía para dar luz y ventilación a la casa. Y la gente lo utilizaba también cuando se quería bañar, protegido por las paredes del patio. Vemos que David andaba en el terrado de su palacio. Vio a esta mujer en ese momento privado, un momento íntimo, porque él tenía desde su azotea una vista panorámica. Y así se gestó esa gran infamia. Él mandó llevar a Betsabé al palacio. Y ocurre algo muy triste porque en el versículo 4 dice que él la tomó a la fuerza. La tomó a la fuerza. David había ordenado que trajeran a esta mujer al palacio. Cuando ella se presentó, él la obligó a estar con él. Dice la escritura que después ella se purificó y se regresó a su casa. Casi siempre he escuchado, o varias veces he escuchado a personas, inclusive muchas mujeres, diciendo que esto podía haberse evitado. Mujeres que aún la culpan dando argumentos misóginos como los que escuchamos hoy en día cuando a una mujer alguien le falta el respeto. Dicen que por qué no se negó a ir al palacio, que él podía haber denunciado, que pudo llamar a las autoridades. Pero repasemos las alternativas que ella tenía. Dicen, ella podía haber acudido con el jefe del clan o de su familia, sí. O podía quejarse con el comandante en jefe del ejército. También podía haber denunciado con el juez principal de Israel o bien acudir al rey. ¿Vemos algún problema aquí? De hecho sí, porque David era el jefe del clan, porque Urías era extranjero y ahora pertenecía a la casa del rey David. El comandante en jefe de los ejércitos era el mismo David, porque era el rey. El juez principal de Israel era David y el rey era el mismo David, así que Betsabé no tenía a quién recurrir, tampoco tenía a quien la defendiera. Ahora, queda muy claro que el único encuentro que Betsabé tuvo con David mientras ella estuvo casada fue este. El problema es que ella concibió mientras su marido andaba en la guerra, y David, tratando de encubrir su infamia, mandó traer a Urías. Le dice que vaya a su casa, que esté con su mujer. De ese modo, cuando Urías supiera que Betsabé está embarazada, pues él estuviera seguro que el niño es suyo. Sin embargo, Urías no lo obedeció, porque la ley exigía a los soldados que se preparaban para ir a la guerra que fueran puros, y en Levítico 15:18 dice que tener relaciones con su mujer lo hacía ceremonialmente impuro, por lo menos hasta la noche siguiente. Entonces, Urías prefirió obedecer la ley de Dios antes que hacer lo que David le ordenó, lo cual nos indica que a pesar de ser extranjero, este hombre era temeroso de Dios. Y por cómo le respondió a David, también nos indica que era justo. David quiso engañar a Urías, lo emborrachó, pero Urías una vez más le demostró que a pesar de estar ebrio, él era temeroso de Dios. David, al ver que no lo pudo engañar, cruzó una línea mortal para ambos. Todo este asunto que inició como un mal pensamiento pasó al abuso sexual, luego al intento de fraude y al engaño, finalmente a cometer homicidio. David le entregó a Urías la carta donde le da la orden al general de enviarlo al matadero, porque dice el versículo 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Entonces, este hombre leal y valiente entregó la carta con su sentencia de muerte, y una vez muerto Urías, David se casa con Betsabé, porque debido a la ley del levirato, David podía reclamar ese derecho, porque no solamente él era el rey, sino el jefe del clan. David reclamó el derecho, se casó con la viuda, y sin duda creyó que todo lo que hizo con Betsabé y Urías quedó en secreto, y que ahora él quedaría como un héroe al redimir a la viuda. Pero David no tomó en cuenta algo muy importante, que siempre nosotros debemos tener presente, que Dios tiene una opinión al respecto, y Dios le revela todo al profeta Natán. Y Natán va y confronta a David con una palabra de juicio. Le dice que aunque él va a vivir la violencia, nunca se apartará de su familia, y que el niño, producto de ese engaño,
va a morir. Así la historia toma un curso diferente. Hasta ahora lo que vemos es un discurso de juicio, pero ese discurso de juicio más adelante se convierte en una palabra de bendición. Quizá fue la tragedia lo que los unió, pero con el tiempo Betsabé llegó a ser la esposa principal y llegó a ser la más amada por David. Betsabé fue además la madre del príncipe, el que iba a heredar el trono de David, o sea, fue la madre del rey Salomón. El mismo profeta Natán, que había profetizado el juicio contra David y su familia, ahora afirma el amor de Dios hacia Salomón, a quien Dios le puso el nombre Jedidías, que significa amado por Dios. Hay algo más con lo que concluir, que la tradición judía describe a Betsabé de una forma muy positiva. La describe como una mujer muy educada y a quien Salomón debía mucho de su sabiduría y temor a Dios. Su imagen dentro del judaísmo es tan positiva que inclusive hay rabinos que creen que ella es la autora de Proverbios 31 del 10 al 31, o sea, el discurso acerca de la mujer virtuosa, o bien que ese discurso fue inspirado en ella. Por eso no deberíamos ver a Betsabé con malos ojos. Ella fue una mujer buena y piadosa, que fue víctima de un hombre muy poderoso en un tiempo cuando las mujeres no tenían voz. Ella terminó siendo esposa de su victimario, y aunque Betsabé fue víctima de esas circunstancias terribles, Dios le mostró misericordia, Dios la bendijo y Dios le permitió ser parte de las mujeres que formaron la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Esta historia además nos enseña algo muy importante, que Dios nos ama y nos bendice, y el hecho de cometer un error no nos descalifica de por vida ante los ojos de Dios. Dios es misericordioso, y así como le dio otra oportunidad a Betsabé, le dio un hijo que llegó a ser el hombre más sabio y uno de los más importantes de la historia. Asimismo, Dios puede darnos otra oportunidad en el nombre del Señor.